PadreIdi.com presenta Un faro en el horizonte. Historias de un santo. 24 de abril. Santas María de Cleofás y Santa Salomé. Santa María de Cleofás. En los grandiosos acontecimientos de la redención, durante el dramático epílogo sobre el Calvario, un coro silencioso y triste de piadosas mujeres espera un poco de lejos que todo se haya terminado. Esteban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena, dice el evangelista San Juan. Era el grupo de las que lo seguían desde cuando estaba en Galilea para servirlo, y muchas otras que habían venido de Jerusalén junto con él. Entre las espectadoras se encuentra pues la santa que hoy se venera, cuya continua y vigilante presencia cerca del Salvador le ha merecido un puesto particular en la devoción de los cristianos, más que su parentela con la Santísima Virgen y San José. A María de Cleofás, así llamada por su marido Clopa o Cleofás, comúnmente se le considera la madre de los hermanos del Señor, Santiago el Menor, apóstol y obispo de Jerusalén, y José. El historiador palestino Egésipo dice que Cleofás era hermano de San José y padre de Judas Tadeo y de Simón. Este último fue elegido para suceder a Santiago el Menor en la sede episcopal de Jerusalén. La identificación de Alfeo con Cleofás llevó a algunos exégetas a considerar a María de Cleofás cuñada de la Virgen María y madre de 3 apóstoles. Cleofás, Alfeo, es además uno de los discípulos que el día de la resurrección de Jesús, mientras iban hacia Emaús, fueron alcanzados por Jesús, a quien reconocieron en la fracción del pan. Mientras el esposo se alejaba de Jerusalén, con el corazón lleno de melancolía y desilusión, la esposa, María de Cleofás, siguiendo el impulso de su corazón, iba deprisa a la tumba del Redentor para rendirle el extremo homenaje de la unción ritual con varios ungüentos. En efecto, el viernes por la tarde se había quedado atrás con María Magdalena para ver en dónde lo dejaban. Dice el evangelista Marcos: María la Magdalena y María, la madre de Santiago el Menor y de José, miraban dónde lo ponían. Pasado el sábado, muy de mañana, mientras el marido regresaba a casa, María de Cleofás y las otras compañeras compraron perfumes y fueron a hacerle las unciones, pero el ángel les anunció: no está aquí, ha resucitado. A las piadosas mujeres que fueron al sepulcro con sus ungüentos y con su dolor, les correspondió el privilegio de conocer de primeras la noticia de la resurrección. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Si Cristo no resucitó, dirá San Pablo, nuestra fe no vale nada y nosotros seríamos unos mentirosos. Pero Cristo resucitó y es la primicia de los otros que ahora duermen y resucitarán. Esta alegre noticia se la llevaron a los 12 y a todos los otros unas pocas mujeres, entre ellas María de Cleofás. Santa Salomé. Un cristiano que pone su confianza en el hombre no llega a ningún puerto con seguridad y mucho menos al corazón de Dios, el primero al que debemos amar y el primero en el que hay que confiar. Salomé fue una cristiana de las primeras que se sintió fascinada por la revolución que trajo Cristo al mundo. Pertenece al siglo I. Era esposa de Zebedeo, uno de los marineros más conocidos de Betsaida, Israel. Era también la madre de 2 de los primeros discípulos que el Señor eligió para el ministerio, Santiago y Juan. Esta mujer no se contentaba con admirar a Jesús simplemente, se mojó en todo el sentido pleno de la palabra. Lo seguía por todas partes y además prestaba un servicio estimable a todos los seguidores de Cristo el Señor. Ella, como toda madre,
quería que sus dos hijos estuvieran uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. No había comprendido todavía nada del reino que Jesús vino a predicar e implantar en la tierra. Ella soñaba con un Mesías poderoso, aguerrido y triunfador. Después se daría cuenta de todo lo contrario. En el día de la pasión de Jesús, ella estaba al pie mismo de la cruz. Igualmente, lo poco que tuviera de dinero lo empleó para comprar aromas para embalsamar el cuerpo de Jesús. Fue también mujer que se quedó impactada cuando el domingo de resurrección, al ir a la tumba, la encontró vacía. En el alba de la preciosa mañana en que Cristo resucitó, tuvo la suerte de ver mucho antes que otros que lo que había dicho el Señor se había cumplido tal y como lo dijo. En el día que recordamos estas dos grandes santas, es importante hacer claridad sobre la mención de hermanos y hermanas de Jesús en la Biblia. Es verdad que en los evangelios se habla de los hermanos y hermanas de Jesús, pero eso no quiere decir que sean hermanos de sangre de Jesús o hijos e hijas de la Virgen María. Jesús en su tiempo hablaba el idioma arameo, que es como un dialecto del hebreo, y en las lenguas arameas y hebreas se usaba la misma palabra para expresar los distintos grados de parentesco cercano, como primo, hermano, tío, sobrino, primo segundo, etc. Y para indicar estos grados de parentesco, simplemente usaban la palabra hermano o hermana. Por ejemplo, Abraham llama hermano a su sobrino Lot. Labán dice hermano a su sobrino Jacob. Es decir, en la Biblia no se usan las palabras tío o sobrino, sino que a los que descienden de un mismo abuelo se les llama hermanos. Ahora bien, para evitar las confusiones, la Biblia usa varios modismos. Por ejemplo, si se trataba de hermanos verdaderos, hijos de una misma madre, se usaba la expresión tu madre y los hijos de tu madre. Esta era la única manera correcta de expresarse. En Mateo 16, 17 se usa la expresión Simón, hijo de Jonás, para decir que el papá de Simón es Jonás. En ningún lugar del Evangelio se habla de los hermanos de Jesús en sentido estricto, como hijos de María. Por tanto, en la Biblia no aparece ningún hermano de Jesús según la carne. En el Evangelio de Lucas leemos que Jesús subió a Jerusalén junto a María y José. El niño Jesús tenía ya 12 años. Este relato no menciona ningún hermano de Jesús en sentido estricto. Así el texto nos hace entender que Jesús es hijo único de María. Al momento de morir, Jesús confió su madre María al apóstol Juan, hijo de Zebedeo, precisamente porque María quedaba sola, sin hijos propios y sin esposo. Para los judíos, una mujer que se quedaba sola era signo de maldición. Por eso Jesús confía a María a Juan y también Juan a María. La Biblia nombra a 4 hermanos de Jesús. En Mateo 13, 55-56 encontramos los nombres de 4 hermanos de Jesús: Santiago o Jacobo, José, Simón y Judas. De estos 4 hermanos de Jesús, 2 eran apóstoles: Santiago, que en Gálatas 1:19 aparece como el hermano del Señor, es el apóstol Santiago el menor, y Judas, servidor de Cristo y hermano de Santiago. La madre del apóstol Santiago el menor se llama María, y esta María, madre de Santiago y José, estaba junto a la cruz de Jesús, y era hermana de María, la madre de Jesús, y tía de Jesús. Es la que el evangelista llama María de Cleofás, nuestra santa del día de hoy. Comparando los textos bíblicos entre sí, está claro que ni Santiago, ni los otros 3 nombrados hermanos de Jesús eran hijos de la Virgen María y José, sino primos hermanos de Jesús.